El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cuya función es crucial para distintos procesos. Por ejemplo, la expresión de las emociones y sentimientos, la memoria, las respuestas homeostáticas, la conducta sexual y la motivación dependen de este sistema. Paul Broca llamó lóbulo límbico al conjunto de estructuras que forman un limbo o anillo alrededor del tallo encefálico. También le denominaba rinencéfalo, pues consideraba que era el encargado del olfato. Por supuesto que se equivocaba en esta interpretación. Hoy en día consideramos que múltiples estructuras forman el lóbulo límbico, entre ellas el giro del cíngulo, el giro subcalloso, el giro parahipocámpico, la formación hipocámpica y el uncus. Por otra parte, cuando consideramos al sistema límbico, agregamos varias estructuras relacionadas, entre ellas las famosas amígdalas, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior del tálamo y las vías de conexión entre ellos, entre los que se encuentran el alveo, la fimbria, el fórnix, el fascículo mamilotalámico y la estría terminal. Y la pregunta es, ¿cómo participa el sistema límbico en la expresión de emociones y en la formación de sentimientos? El primero en desarrollar un modelo de sistema límbico como centro de las emociones fue el neuroanatomista estadounidense James Papez. Según este modelo, que hoy conocemos como circuito de Papez, las señales de un estímulo emocional se integran en el tálamo. De ahí se distribuye la información hacia el hipotálamo, que servirá para manifestar la emoción, y hacia distintas cortezas, que servirán para generar la experiencia subjetiva emocional, es decir, lo que conocemos como sentimiento. En otras palabras, la respuesta corporal estereotipada que siempre se produce de la misma manera es coordinada por el hipotálamo, y a eso se le denomina emoción. Por el contrario, la experiencia emocional que es subjetiva es un proceso cortical y la denominamos como sentimiento. En distintas investigaciones se encontró que en efecto el hipotálamo tiene una función crítica en la manifestación de las emociones. Por ejemplo, Bard y Hess encontraron que después de someter a gatos a una neurocirugía para extirpar la corteza cerebral, sustancia blanca y ganglios basales, los gatos se volvían sumamente agresivos. Tenían comportamientos de enojo, su pelo se erizaba, sus pupilas se dilataban, su espalda se arqueaba y mostraban los dientes. Por el contrario, si seccionaban por debajo del hipotálamo, esta reacción no se presentaba. Una estructura clave en la formación de las emociones es la amígdala. Kluver y Busey descubrieron esta función al estudiar el efecto de lesiones extensas del lóbulo temporal en monos rhesus. Estos investigadores encontraron que las lesiones bilaterales en la amígdala provocaban que los animales se volvieran extremadamente dóciles y que no tuvieran nada de miedo. Incluso perdían el miedo a las serpientes. Ese es un miedo muy natural y muy potente en estos animales. Un síndrome poco común en los seres humanos es el denominado síndrome de Kluver y Busey por estos autores. Este síndrome es provocado por lesiones bitemporales extensas que afectan a ambas amígdalas. El síndrome se caracteriza por un comportamiento emocional y sexual alterado, falta de miedo, agnosia visual, hiperoralidad y exploración excesiva del medio. Integremos lo que hemos visto con un ejemplo. Estás caminando por la calle, es tarde y está oscuro. De pronto encuentras un perro y este perro quiere morderte. La información visual y auditiva sobre el perro llega al tálamo y del tálamo se dirige hacia las amígdalas. La amígdala tiene tres núcleos principales, el lateral, el basolateral y el central. La información viaja desde el lateral al basolateral y del basolateral al núcleo central. El núcleo lateral almacena memorias emocionales, principalmente memorias desagradables. En nuestro ejemplo, este individuo probablemente se acuerde del miedo que sintió cuando de niño le mordió un perro. Además, el núcleo lateral se interconecta con el hipocampo. El hipocampo es la principal estructura relacionada a la formación de memorias explícitas. En nuestro ejemplo, el hipocampo generaría la memoria sobre en dónde estaba cuando le mordió el perro, cómo era el perro, de quién era el perro, etc.
Por otra parte, el núcleo basolateral se considera una vía de paso. La información llega al núcleo central en donde se distribuye a distintas regiones, entre ellas el hipotálamo, que como ya vimos se encarga de la expresión de las emociones. La expresión es vasta e incluye cambios motores como el correr, las respuestas autonómicas como el incremento de frecuencia cardíaca, entre otras. El núcleo central también tiene proyecciones que estimulan distintos sitios del tallo cerebral, como el locus coeruleus y los núcleos del rapé. Estos núcleos liberan neurotransmisores hacia toda la corteza. Estos neurotransmisores son noradrenalina y serotonina, que entre otras cosas incrementan el estado de alerta. Esta vía subcortical se encarga de la expresión estereotipada de las emociones. Esta vía explica por qué siempre expresamos físicamente de la misma manera el enojo, la sorpresa, la tristeza, etc. De hecho, todas las sociedades del mundo tienen las mismas expresiones para estas emociones básicas, lo que nos habla de su origen biológico más que social o aprendido. Finalmente tenemos la vía compleja de la formación de los sentimientos. La información pasa desde el tálamo a distintas regiones corticales. El procesamiento de estas regiones nos permite tener una experiencia subjetiva y altamente personal. También estas regiones nos permiten modular la respuesta emocional para que ésta sea siempre adecuada. Las cortezas implicadas incluyen la corteza prefrontal, la corteza del cíngulo y la ínsula. En resumen, el sistema límbico nos sirve para muchas cosas. El sistema límbico está formado por múltiples estructuras, incluyendo al lóbulo límbico y regiones relacionadas. Una emoción es la expresión estereotipada de un sentimiento, y un sentimiento es la sensación subjetiva interna. Las emociones son codificadas por vías subcorticales que incluyen a la amígdala y al hipotálamo, mientras que los sentimientos por vías corticales complejas.